Es para nosotros un placer estar en este caso saludando a un hombre que tiene muchos años recorridos en la literatura especialmente, y para nosotros desde La Rioja es un placer, como decíamos, saludar a Carlos Splawski. Muy buenas tardes, Gabriel, muy buenas tardes a los oyentes de La Rioja. Para mí es muy importante esta entrevista porque conozco la historia de La Rioja o parte de la historia de La Rioja y realmente es conmovedora, tiene una raíz profunda que se refiere a nuestra identidad nacional. Y bueno, estamos aquí para eso, para compartir los que nacimos en otras tierras, los que escribimos los que somos del interior y escribimos para el interior porque no podemos escribir para Buenos Aires porque no nos sale. Y bueno... Bueno, Carlos, hay mucha gente sí. que aquí en La Rioja conoce poco de vos, una persona que se ha desempeñado en todo lo que es el Chaco, Buenos Aires, y queríamos conocer a ese poeta, a este escritor que viene desde el Chaco y desde un lugar que tiene un nombre que de pronto su nombre asusta un poco, y queríamos saber un poco ese origen que tenés vos allí en ese pueblo que se llama Pampa del Infierno, ¿no? Sí, yo nací en Pampa del Infierno, pero no en el pueblito. Yo nací a 7 kilómetros del pueblo. Yo nací en el monte, fui criado... El interior del interior, podríamos decir. Del interior, sí señor. Mis padres eran colonos de origen ruso y bueno, de origen cosaco, para ser más preciso, y vinieron aquí a trabajar la tierra. No vinieron, como escribí un poema, no vinieron a matar indios ni a llevarse el oro. Vinieron a trabajar la tierra y para dejar la sal de sus huesos en los montes del Chaco. ¿No? Son los gringos que vinieron a trabajar. Mi padre fue fundador de la escuela de Pampa del Infierno porque había iglesia y comisaría, pero escuela no había. Entonces se juntaron los gringos, los indios y los criollos a hacer la escuela, ¿no es cierto? Sí, eso estuvimos indagando un poco sobre la historia de este pueblo y claro, relativamente nuevo. Y tiene que ver también con esa fundación que tiene la misma Argentina, ¿no? Con los inmigrantes, con la gente que vino como tus ancestros, y vos con esa raíz que tenés, que de pronto tiene una sangre fervorosa, una sangre bien caliente, me imagino, que también tiene que ver con la formación del carácter. Y en ese sentido, contanos, los escritores siempre de una u otra forma terminan escribiendo sobre sus orígenes. Contanos cómo es la forma en la cual vos de pronto te lanzaste con la escritura, porque según tengo entendido tenés tus publicaciones desde ya hace muchos años, desde el 79 si mal no recuerdo, y contanos un poquito cómo fue que te lanzaste a escribir y cómo podés volcarte a eso de escribir sobre el Chaco, sobre tu pueblo, sobre tus orígenes, ¿no? Bueno, yo empecé la escuela primaria en la provincia de Formosa, ¿no? Porque fue de muy chico, fui a la provincia de Formosa, al Colorado, a Zapallar primero, el Colorado, y Colonia Campo Villafañe, ¿no es cierto? Y bueno, ahí uno empieza, es poeta aunque sea analfabeto, ¿no es cierto? Porque Homero era analfabeto y fue el poeta más grande de la historia, ¿no? Y el poeta es distinto al escritor, ¿no? El escritor necesita valerse de las letras para poder... El poeta es el payador analfabeto, puede ser el gran poeta ilustrado, no le quita méritos, ¿no es cierto? Saber o no saber leer, saber o no saber. Yo abarqué la literatura a través de José Hernández, que me leían desde chico mis padres, y más bien mis hermanos, porque mis padres casi no hablaban el castellano, y ellos me leían a Taras Shevchenko, ¿no? A Pushkin, y entonces nosotros conocíamos los dos idiomas, y de ahí fuimos nutriéndonos en la literatura. Naturalmente que yo empezaba a escribir y guardaba lo que escribía porque la gente se ríe, que dice, lo cargan a uno, dice que escribiste, lo primero que sale es la risa, la gracia, la ironía, ¿no es cierto?
Entonces los escritores, los poetas, la mayoría de las veces estamos muy censurados por el entorno, por los medios y después por el poder, ¿no es cierto? Y entonces escribimos y hacemos lo que podemos. Y bueno, yo no pude hacer la poesía, después fui a vivir a Buenos Aires, ¿no es cierto? No pude hacer la poesía porteña como hizo Homero Mansi desde Añatuya, ¿no es cierto? Sí. Yo recorrí la literatura, yo leí más de 3.000 libros, y entonces para lograr una literatura que tenga algún peso histórico, ¿no es cierto? Y trabajé muchísimo, es a lo que más me dediqué en la vida es a leer y a escribir. Tengo también más de 3.000 poemas escritos. Bueno, y uno de los lujos que te podés dar es sobre uno de tus poemas, creo que es el que habla sobre el Chaco, que tuviste el honor de que el mismo Ramón Ayala fuera quien te lo pueda recitar, ¿no? Sí, para mí ese es el poema que me va a eternizar en la literatura, ¿no es cierto? Porque un poema escrito a mi pueblo y recitado por Ramón Ayala, que es el máximo exponente que tenemos del folclore nacional, para mí significa eso, que al menos ese poema, o gran parte de mi literatura, va a quedar para siempre, ¿no es cierto? Bueno, dicen que la poesía es profunda, pero se encarna en la persona y ahí se hace realmente lo que es la poesía, ¿no? Y en ese sentido, en vos, lo que pude apreciar de acuerdo a tus escritos es que tratás de encarnarte en la misma poesía y hacer que esa poesía se encarne en vos para poder producir esas cuestiones. Y he notado que en alguno de tus escritos tenés referencia a la naturaleza, y escuchaba en uno de ellos que dice que hablas mucho de lo que es la naturaleza y de lo que es el trueno, ¿no? Que decías algo así como que el trueno se guarda o termina opacándose o guardándose en las campanas, en el sonido, en el cobre de las campanas, decís en uno de tus poemas, que me gustó mucho esa parte. Y bueno, en ese sentido es como que está dentro tuyo ese crear que tenés, y bueno, y con la experiencia de tantos años de saber utilizar aquellos recursos literarios para poder escribir, y que te han dado esa experiencia tanto, ¿no? ¿Dónde podrá dormir un trueno si no en el bronce de las campanas? Decís en uno de ellos, y me gusta mucho esa parte en la cual escribís, ¿no? Muy bueno, dice, ¿dónde podrá dormir un trueno si no en el bronce de las campanas? Vengo brotado en selva y tiempo, cardo que arrastra soledad y silencio, donde escardan relámpagos tus poetas sudorosos, semilla de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales, y el poeta de tus tierras, pampa del infierno, el poeta vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer. Claro, es como vos decís, si el poeta tiene que hacer carne del paisaje, de la literatura universal y de la particular. El día que incorpora todo eso, que le cuesta mucho tiempo, incorpora, va amasando y va nutriendo esos almácigos que es la imaginación, ¿no? La imaginería que tiene que volcar en un papel, ¿no es cierto? Y que a veces van mucho más allá de las palabras. Yo no estoy con Armando, que decía que el poeta es el herrero de las palabras. No, para mí el poeta va mucho más allá. Si fuese analfabeto, si fuese mudo, describiría de alguna manera ese ir y venir entre la naturaleza y el espíritu humano, ¿no es cierto? Es muy difícil describir la naturaleza de un poeta y cómo se nutre y cómo realiza su literatura. Todavía eso es un misterio. Te voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros nos reuníamos con Armando Tejada Gómez, con Elvio Romero, Roa Basto y muchos grandes escritores que nos conocíamos y militábamos y nos reuníamos, ¿no? Y un día viene Elvio Romero y le dice a Roa Basto: acá traigo al poeta que superó a Neruda en imágenes y metáforas, refiriéndose a mi persona, ¿no es cierto? Y Elvio Romero y Roa Basto me miró fijamente y me dijo: puede ser que usted haya superado en imágenes o metáforas
y metáforas a Pablo Neruda, pero usted sin Pablo Neruda ni hubiese existido. Y es verdad, porque yo tuve que incorporar, yo fui muy nerudiano, tuve que incorporar a Pablo Neruda, leí todas las obras de Neruda y varias veces, y puedo estar hablando, recitando poemas de él todo el día. Tanto me atrapó Neruda y otros poetas, no, pero Neruda más, que después tuve que salir de él, tuve que salir de Pablo Neruda, tuve que salir de Elio Romero, tuve que salir de Yupanqui, tuve que salir del Martín Fierro, de José Hernández, tuve que salir de esos grandes maestros de la literatura para hacer mi propia obra. ¿Y cómo salí? Me sacó el Chaco. Yo sin el Chaco no hubiese podido salir de Neruda ni de otros poetas que había, ni los poetas rusos, eso que me habían impregnado tanto en la literatura. Salí, y lógico que algunos remanentes siempre quedan de los maestros de la literatura en la poesía de uno, ¿no es cierto? Pero lo ideal es salir, y lo que lo ayuda al poeta a salir es su terruño, su infancia, su niñez, y yo pude salir desde los montes del Chaco, ¿no? Mi canto, vengo de los montes del Chaco, mi canto es la semilla. Entonces yo, el norte argentino especialmente me ayudó a salir con la poesía de los grandes maestros de la literatura que había incorporado en mi pensamiento, en mi imaginación y mi espíritu, ¿no es cierto? Bueno, ese es el caminito tan duro que me tocó a mí. Bueno, y muchas veces... No sé a otros poetas. Claro, muchas veces cuando uno escribe, hay quien toma esa palabra y de pronto la transforma en un canto, ¿no? Y muchas veces sí. Hay escritos que por ahí uno les pone una música al relatarlos, al recitarlos, y de pronto se hace otra pieza completa o termina o hace esa completitud, como lo habremos escuchado, El caminante no hay caminos, que lo pudimos escuchar en la creación de Serrat, que bueno, si no fuera por él no podríamos entenderlo a pesar de que tuvo otros intérpretes que le pusieron su música. ¿Y cómo crees vos que puede llegar a fusionarse o a unirse de alguna forma la poesía y la música para crear canciones o para crear el fondo por ahí de algún recitado? Esa fusión es algo mágico, es algo fantástico, ¿no es cierto? Es muy difícil hacerlo, porque hay poetas que escriben para las canciones, hay poetas que escriben para leerse solo y en silencio, hay poetas para ser declamados, ¿no es cierto?, en barricadas, hay otros poetas que son para las canciones, hay otros poetas que son para distintos motivos, distintas formas de ver y de interpretar la creación, ¿no es cierto? Estamos hablando de la creación, que es lo más complejo del ser humano, ¿no es cierto? Esos fragmentos, esos momentos que el artista, el escultor, son segundos que con su cincel transformó la nariz, que le dio a la interpretación a lo que hizo, y que nunca más lo podrá hacer. Esas cosas de esos segundos, lo de Franz Schubert, ese momento musical que le costó, esto en 3 minutos, y se inmortalizó para siempre esa obra. Y si él en ese minuto no hubiese corrido a la iglesia donde fue y anotó o tocó en un órgano, eso no hubiese quedado. Es muy compleja el trabajo imaginario del ser humano, lo creativo del ser humano, es lo que nos diferencia de otros seres, ¿no es cierto? Es lo que lo puede salvar al ser humano, porque los franceses habían dicho en su revolución esa del 68, la imaginación al poder. Ellos pensaban que trasladando la imaginación al poder, el ser humano hubiese sido mejor y hubiese podido estar en convivencia con su prójimo sin la necesidad de esas guerras monstruosas que están siempre liquidando al ser humano, ¿no es cierto? Entonces, son totalmente innecesarias. Yo creo que el arte, como decía Cervantes tuvo una definición muy precisa al respecto. El arte debería servir para convertir al hombre parco en un hombre con ideales, en un hombre con sueños, ¿no es cierto? Eso debería servir el arte. Y él, lógico, que lo trasladó a su Quijote, ¿no? Que sale de esa casa oscura, y sale en busca de la lucha por el bien, ¿no es cierto? El Quijote, había dicho Dostoyevsky que con el Quijote se había cerrado la literatura universal. Sí, eso te iba a preguntar. Sí, es mucho, ¿no es cierto?
pero bueno, lo demás estamos remando como podemos. Mi apellido significa jangadero, yo en ruso. Entonces nosotros cada apellido, por eso tanto vínculo y tanta amistad con la literatura que yo tengo de Jaime Dávalos, ¿no es cierto? Y de Ramón Ayala. Para mí yo tuve que incorporar a estos poetas también dentro mío para hacer mi literatura propia y tratar de no robar, ¿no es cierto? Porque eso es horroroso, robar la literatura de un creador. Entonces uno incorpora y dice, bueno, ahora yo tengo que hacer lo mío con toda esta mezcla, ¿no es cierto? Tierra quemada. Poesía de Carlos Splawski. Palabras dichas por Ramón Ayala. Vengo brotado en selva y tiempo, como el cardo seco, arrastrado por la soledad del silencio. Tierra quemada del Chaco polvoriento. Me detengo solitario como una sombra ante el humo misterioso del último trueno, clavado en el tronco del quebracho. Polvo de arado en la nervadura cósmica, donde escardan relámpagos tus poetas sudorosos. Pampa del infierno, fuego de roca salina, que arde todavía en medio de los montes. Ceniza de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales. Florece en tus entrañas la luz de la esperanza, como la lluvia sobre la siembra. Y el poeta, como la raíz vigorosa que sube y crece buscando el astro viajero, el poeta de tus tierras, que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer. Al estar en Buenos Aires, allí pudiste empaparte mucho de lo que es la música del Río de la Plata, la poesía de los bares, del tango, y me imagino que conocerás y te gustará mucho la música de Carlos Gardel, y te escuché por ahí que uno de los temas que más te gusta es la yumba, ¿no? Bueno, con la yumba para mí se cierra el tango. Para mí Gardel y Pugliese y Troilo, y no sé qué se le puede pedir más al ser humano, a toda esta gente que ha hecho tanto por nosotros, ¿no es cierto? Este folclore de Buenos Aires, que es tan hermoso, pero que yo soy totalmente inhóspito para poder producir algo así, porque no me sale. Me sacan el Chaco, escribí para Guandacol, escribí para el Chacho Peñalosa, hasta ahí llego, ¿no? Hasta esa literatura o esa tierra agreste, ¿no? Pero Buenos Aires no puedo hacer nada, y eso que toda la semana nosotros nos reunimos en el Tortoni y recitamos la comparsita, recitamos a Homero Mansi, a Discépolo, pero yo no puedo escribir la poesía porteña, no pude hacer lo que hizo Mansione, ¿no? Contanos un poquito tu acercamiento a los lugares de aquí de la provincia de La Rioja y a uno de nuestros valores más importantes, como lo es el Chacho Peñalosa, que es uno de nuestros caudillos más queridos aquí. Contanos cómo te acercás vos a ellos. Y bueno, yo tuve un amigo que vive en Guandacol y fui por un momento contra las mineras, ¿no es cierto?, cuando nos manifestábamos ahí con los lugareños, y yo fui a solidarizarme con Osvaldo Bayer y otros amigos, a solidarizarnos con esa lucha, ¿no? Y lógico, estuve en la casa de Felipe Varela y todo eso me llenó de emociones, porque yo lo conocía por los libros. No tenía acceso, porque nosotros somos muy humildes, ¿no es cierto? Claro. Nosotros nos corrió del Chaco el hambre, nosotros no hicimos dinero ahí. Y el Chacho Peñalosa, la historia, para mí hay un antes y después del Chacho Peñalosa para todo Sudamérica, ¿no es cierto? Por eso digo en un poema: todavía alumbra la noche los ojos azules del Chacho, los huesos alumbran en medio de los espinillos, el espíritu de Guaja que anda todavía por los pedregales, en el llano agreste de las penas más hondas, anda y alumbra
el padrecito riojano. Descargaron sus garras sombrías las ráfagas de acero en medio del manantial, el jinete bravío que sube y se pierde, los chaparrones blancos del sueño libertario, la luz prisionera en el fuego de los arenales, el alma de nuestro pueblo que gime en los galopes sedientos de las bravas montoneras. Padrecito nuestro, en la espesura de la patria. Eso hay que sentirlo, porque si uno si no hubiese incorporado al Chacho Peñalosa, a Felipe Varela y todas las luchas libertarias que encaró de una u otra manera nuestro pueblo en La Rioja y toda esa zona, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer esta poesía no se puede hacer. Porque muy profundo. Sí, uno tiene que tener un espíritu predispuesto para hacer esto. Exactamente. ¿No? El amor a la patria, a la diversidad profunda que tiene nuestra patria, que uno no es una diversidad liviana, incluso está llena de raíces, la diversidad cultural, nuestro folclore en cada lugar. Esa diversidad y esa confusión, ese entrelazamiento de esa diversidad la que nos hace fuertes, ¿no es cierto? Incluso el aporte del europeo que vino y trajo, acá también en el caso mío, que trajo la poesía de Pushkin y de Shevchenko, mezclada con la literatura del folclore nuestro, ahí es donde se fortalece nuestra raíz en la gran diversidad cultural, y esa es la que nos va a hacer fuerte, y esa en definitiva, esa cultura es la que nos va a liberar de los opresores exteriores, ¿no?, que nos oprimen siempre. Contanos un poquito de tu vida, Carlos. Yo escuché un poema tuyo y que habla en un momento sobre la búsqueda del amor y sobre una soledad, no sé si temporal, pero hablaba sobre eso, sobre la búsqueda de un amor que no sé si eso te inspiró a algo o tiene que ver con algo que te pasó a vos. Contanos un poquito. Uno cuando llega a determinado nivel de la poesía, ya la poesía habla por uno ya no tiene gobierno sobre la poesía. Uno empieza gobernando la poesía y cree que la poesía va a ser su esclava, ¿no es cierto? Con el tiempo uno es esclavo de la poesía, y la poesía dice lo que quiere decir a pesar del poeta, a pesar de su autor, ¿no es cierto? Todos los ingredientes que giran en torno sirven, pero la poesía termina siendo lo que ella quiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese poema dice: quisiera decirte, poema intimista, ¿no? Quisiera decirte lo que el poeta soñó, pero son tan grandes los sueños, tan inmenso el amor que las palabras no alcanzan. Una sola mirada y se me hace una tormenta de portales abiertos y luna derramada, estampida de potros salvajes que galopan en mi corazón cuando te veo enamorada, y el amor crece como la hierba lenta, como los frutos que hizo la tierra. Ando así como esperando que alguien me diga tu nombre. Y en la boca de todos tu nombre suena hermoso, algo así como una canción perdida en la gruta de las tinieblas, desde donde sale mi corazón ciego, desde el cráter oscuro de mi alma pasajera. Entonces la intimidad está en el poeta también. Ese es el que había escuchado, que habla de eso. Que bueno, ese que macana, te hubiese dicho otro, ¿no es cierto? Me encantó, y bueno, y tiene que ver muchas veces... Pero lo recita Ramón Ayala, recita este poema en el disco ese. Bueno, ahí hablas un poco de eso, ¿no? De la búsqueda de ese amor, y un amor que de pronto vos decís no tiene nombre. Por eso pensaba si hacías alusión a una inspiración tuya o de pronto tuvo que ver con un amor que habías estado buscando. Siempre tiene algo que ver con el amor, porque la intimidad siempre es un poco la fuerza que penetra. Después la poesía por ahí puede hacer, como dije, lo que ella quiere, pero esa intimidad está siempre. Uno no puede inventar el amor.
el amor crece y como los frutos, ¿no es cierto? Como los frutos que hizo la tierra, como dice el poema, ¿no? Exacto. Bueno, dicen que muchas veces en esto de hablar de los sentimientos, aquellos sentimientos más profundos son los que salen cuando el alma se encuentra apasionada, ¿no? Y esas pasiones se despiertan cuando uno tiene o alta algarabía o está en un pesar profundo, y allí es donde nace la pasión de ese escritor que de pronto vuelca como un esbozo así fuerte de pasión, de lo que siente, y se pone y escribe, ¿no? ¿A vos cómo te nace esas ganas de escribir? ¿En qué momento te sale el escritor de adentro y sale ese que de pronto vuelca en un papel o en algún lugar eso que creas? Bueno, son distintas etapas también. La primera etapa del poeta es eso, que viene esa inspiración y uno no sabe de dónde viene. Puede ser de una mujer, puede ser de un árbol, puede ser de un pájaro, ¿no es cierto? Y le aparece esa necesidad y él lo tiene que anotar un papel, no porque le gusta escribir, sino porque quiere eternizar ese momento tan triste o tan bello de su vida, ¿no es cierto? Cosas que dice, esto me pasó solamente a mí, o le pasó a todo el mundo y nadie lo dijo. Entonces uno va corriendo y anota ese papel, porque si no lo anota en ese momento, desaparece. Pero después hay otra etapa del escritor. Hay otra etapa del escritor donde uno ya es una maquinaria de la poesía, ¿no es cierto? Y todos esos fragmentos que antes se introducían para que él haga ese poema, esos fragmentos ya se instalan dentro de su espíritu. Entonces viene por otro lado la cosa, ya él no puede vivir sin la poesía. Es más, yo diría que la humanidad no puede vivir sin la poesía, y menos aún ese poeta que se ha desarrollado y ha llegado a ese grado de desarrollo donde la poesía es su vida, ¿no es cierto? Entonces, como decían los surrealistas, no escribamos poemas a los hombres, hagamos de los hombres poemas vivientes. Entonces ya uno se transforma en un poema que anda, ¿no es cierto? La poesía ya es el patrón principal de su vida, y uno anda y escribe y no puede vivir sin eso, pero puede vivir como el carpintero no puede vivir sin trabajar la madera, ¿no es cierto? Y como un trabajo ya instalado para siempre, hasta su muerte, ¿no? Exacto. Y no sé si eso es bueno o si eso es malo, pero eso es así. Y bueno, es como decíamos al comienzo, ¿no? Nunca la poesía es tan profunda, tan alta cuando se encarna en el hombre, ¿no? Es parte de ese significado que acabas de decir vos también. Sí, se habló mucho al respecto y se va a seguir hablando, pero la poesía es el espectáculo del alma, ¿no es cierto? El hombre no puede vivir sin la música, el hombre no puede vivir sin la poesía. Le costó millones de años al ser humano llegar hasta aquí, llegar a ese desarrollo espiritual tan necesario, ¿no es cierto? Lo que no es necesario es la droga, el alcohol, eso es basura, eso no necesita el ser humano. Eso lo puede reemplazar tranquilamente por cualquier arte, especialmente por la música y la poesía. Si uno desarrolla la música y la poesía, no necesita consumir droga, no necesita fumar, no necesita tomar, no necesita nada. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre no desarrolla, si no nos ayudan a que todo hombre desarrolle su parte espiritual, artística, y el hombre va a caer en cualquier cosa, porque el hombre ha crecido, se ha desarrollado espiritualmente, necesita de ese plano superior de la vida. No puede vivir sin la poesía, no puede vivir sin la música el ser humano a esta altura de la civilización. Bueno, para nosotros es un placer poder escucharte, querido Carlos, y bueno, en algún momento vamos a coordinar con la gente de producción allí en Radio Nacional, en la Folclórica, sabemos que sos un amigo del Chaco, de Radio Nacional de Buenos Aires, y también Radio Nacional La Rioja te abre sus puertas, nuestro portal Radio La Rioja también, y nuestras radios de aquí, de la provincia, esperando que en algún momento podamos encontrarnos con vos aquí en la provincia, en algún encuentro literario donde puedas volcar toda esta experiencia tan vasta que tenés con tus creaciones y algún recitado en algún encuentro. Para nosotros es un honor poder tenerte aquí en nuestros estudios, en el aire de nuestras frecuencias,
y vamos a desear el próximo momento tenerte en persona aquí para una entrevista, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Quiero decir dos palabritas y me despido con esto. Gracias a Radio Nacional, que realmente se pone a disposición del escritor, se pone a disposición del artista para desarrollarnos como mejores personas, para ser buenos argentinos, y que donde pisemos en cualquier parte de cualquier pueblo del mundo, podamos decir, los argentinos tenemos un espíritu capaz de hermanarnos con cualquier pueblo del mundo, tenemos nuestro folclore, tenemos nuestra música, tenemos nuestra poesía, que están a disposición de la convivencia pacífica entre los demás pueblos del mundo. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Radio Nacional Folclórica, muchísimas gracias a la Radio Nacional de La Rioja y a todos los hermanos que nos están escuchando y que se ponen a disposición de esta gran actividad cultural que realiza Radio Nacional. El gusto es nuestro. Hasta la próxima. Un abrazo, hermano. Chao. El Chaco Grande. Yo nací en los montes del Chaco. Mi canto es la semilla. Los nidos fantasmales de los pájaros asustados alumbran la noche todavía. Se escuchan voces extrañas de fronda y de murmullo. Sube por las raíces la savia amarga hacia el tiempo maduro del guavillú sombrío. En el tuscal del viento amarillo por donde salen los bagualeros con estridencias de luz majestuosa. Hacen rondas de fábulas los hijos de los candileros, con voces de trino por los blancos cañadones. Selva florecida en misterios y leyendas, los fosforecidos huesos ancestrales, huellas fugitivas de charatas y de guasunchos, fuego frío del tesoro enterrado. En la honda quietud forestal, temblando está la sombra de los altos guayacanes. Cuando se alza desde el fondo mineral el grito subterráneo del ronco guaycurú estampado en la selva, gimen todavía las almas perdidas de los obrajeros, ofendidos y humillados, presagio siniestro del Teyuruguay descolgado por la sombra. Hierro del arado hundido en la greda. El Chaco Grande abre el surco de la vida, las bandadas de pájaros y retumbos fantasmales de los truenos blancos quemados al atardecer. Golpean los vientos furibundos, campanadas altas de astros perdidos. Pedazos de otro mundo anidaron tu soledad. Humo de tizones en hechizos de luna, lluvia azul de los meteoros, estampido rojo de la inmensidad.